Rick Harrison, alguna vez aclamado como la encarnación del sueño americano, ahora representa un escalofriante recordatorio de que las apariencias pueden engañar. Durante más de una década, Rick fue el rostro de la ambición de la clase media convertida en éxito. Personificó la idea de que con trabajo duro, pasión y determinación cualquiera podía alcanzar la grandeza. Como la estrella de Estrellas de Empeño, el exitoso reality show de History Channel, el encanto y el conocimiento de Rick sobre las antigüedades se ganaron los corazones de millones. Su viaje de propietario de una casa de empeño en apuros a una querida celebridad nacional parecía la historia definitiva de la pobreza a la riqueza. Pero todo eso se vino abajo en una sala de un tribunal federal de Nevada una fatídica mañana de junio. Allí, Rick se presentó ante el juez y confesó crímenes que asombraron a la nación, su participación en una red transnacional de tráfico de personas, lavado de dinero e incluso conspiración para cometer asesinato para silenciar a los testigos. El hombre que alguna vez simbolizó el éxito y la integridad en Estados Unidos ahora estaba en el centro de una red criminal tan oscura que dejó a todos cuestionando los cimientos mismos de su imperio. Durante años, el público había adorado a Rick Harrison por su personalidad sin pretensiones y su entusiasmo genuino por los tesoros antiguos. Pero detrás de la cámara y más allá de las encantadoras bromas con su familia en Estrellas de Empeño, había un inframundo siniestro escondido debajo de los mostradores polvorientos de la tienda. Nadie podría haber imaginado que dentro de los muros de Gold and Silver Pawn, los niños estaban cautivos y se canalizaba dinero ilegal a través de transacciones en el extranjero. La pregunta persistía como una sombra inquietante: ¿cómo Rick Harrison, un ícono de la televisión adorado por millones, cayó en una criminalidad tan insondable? Y, quizás lo más inquietante, ¿cuánto de la historia de éxito estadounidense, que tan a menudo retrató, fue inventado, una astuta artimaña que enmascaró la verdad durante años? La historia de Rick comenzó humildemente. En 1989, Rick y su padre, Richard Oldman Harrison, abrieron Gold and Silver Pawn en un rincón tranquilo de Las Vegas. Con poco más que un sueño y la esperanza de sobrevivir de un mes a otro, abrieron una casa de empeño en un barrio obrero. Proveniente de una familia con profundas raíces militares, Rick no tenía respaldo financiero, conexiones ni una visión glamorosa de la riqueza. Había abandonado la escuela en el 10º grado y fracasó en varios pequeños negocios antes de finalmente encontrar su camino en la industria de empeño, un negocio a menudo descartado como de baja categoría pero que demostraría tener un potencial sin explotar. Durante el turbulento clima económico de principios de la década de 1990, el buen ojo de Rick para las valiosas antigüedades rápidamente lo distinguió. Se convirtió no solo en un hábil hombre de negocios sino en un verdadero experto en el campo de los artículos raros, monedas de la época bizantina, armas de fuego de la guerra civil, grabados originales de Shakespeare, y podía hablar con conocimiento del valor cultural y la dinámica del mercado de cada uno de ellos. Con el tiempo, la creciente experiencia de Rick le valió una reputación entre los coleccionistas locales, y Gold and Silver Pawn ganó un modesto seguimiento. Pero no fue hasta 2009 que su tienda se convirtió en un nombre muy conocido, gracias a Estrellas de Empeño, el reality show que lo catapultó al foco nacional. La fórmula era simple: transacciones extravagantes, curiosidades históricas e interacciones familiares. Sin embargo, tocó la fibra sensible de los espectadores y el programa rápidamente se convirtió en un gran éxito, con más de 7 millones de espectadores sintonizando cada semana. Rick Harrison se convirtió en el corazón y el alma del programa, una figura inteligente, sabia y accesible que había triunfado sin perder el contacto con sus raíces. Era el hombre común por excelencia que se hizo un nombre gracias al trabajo duro, el conocimiento y un poco de suerte. Su ascenso a la fama parecía una auténtica representación del sueño americano. A medida que crecía el éxito del programa, Rick amplió su alcance y publicó una memoria más vendida del New York Times titulada Licencia para empeñar, firmar acuerdos de patrocinio e incluso abrir tiendas de empeño adicionales. Los turistas acudían en masa a Las Vegas para visitar su tienda y él aparecía regularmente en programas de entrevistas y paneles de inversión, consolidando su estatus como celebridad nacional. Para el público, Rick lo tenía todo: fama, fortuna y el respeto de millones. Pero debajo de esta imagen cuidadosamente elaborada, algo mucho más oscuro estaba tomando forma. A lo largo de los años, las crecientes conexiones de Rick con misteriosos y ricos coleccionistas internacionales despertaron sospechas. Parecía saberlo todo sobre antigüedades, pero nadie le hacía preguntas sobre el origen de su mercancía. De hecho, nadie lo cuestionó en absoluto. Su personalidad pública se convirtió en un escudo que lo protegía del escrutinio.
La confianza que había construido a lo largo de años se convertiría en última instancia en el arma que se volvió contra él cuando el alcance total de sus actividades criminales comenzó a desmoronarse. Las señales de advertencia de una operación mucho más oscura estaban ahí, pero eran sutiles y fáciles de pasar por alto. En la comunidad de antigüedades, comenzaron a surgir rumores sobre artículos sospechosamente raros. Tasadores independientes expresaron su preocupación sobre la procedencia de algunos de los artefactos presentados en el programa, pero estas acusaciones fueron rápidamente descartadas. Después de todo, Estrellas de Empeño se trataba de la emoción del trato y el atractivo de la historia. ¿Quién quería ser el que interrumpiera la diversión? Sin embargo, entre 2015 y 2021, el inventario de Gold and Silver Pawn comenzó a mostrar claros signos de manipulación. Las auditorías internas revelaron que varias transacciones de alto valor, por valor de cientos de miles de dólares, fueron omitidas de los registros fiscales o reclasificadas como donaciones personales para evitar la supervisión legal. Rick apareció en casi todas las transacciones, pero a menudo bajo la apariencia de un consultor de arte, distanciándose de cualquier responsabilidad legal directa. Mientras tanto, los artículos que se exhiben en Estrellas de Empeño parecía cada vez más cuestionable. Estatuas budistas robadas de Nepal, artefactos desaparecidos de la época del Renacimiento del sur de Italia y monedas griegas antiguas indocumentadas, estos fueron solo algunos de los artículos que llegaron a la tienda. Y, sin embargo, Rick siempre los presentaba con su sonrisa característica, afirmando que eran tesoros raros esperando ser descubiertos. Más extraño aún, una serie de acontecimientos extraños comenzaron a desarrollarse alrededor de la casa de empeño. En 2016, Brandon Lee, un asistente de inventario que apareció brevemente en el programa, desapareció después de dejar su trabajo. Su familia presentó una denuncia de persona desaparecida, pero el caso se cerró sin evidencia de crimen. 2 años más tarde, Clara Morrison, una coleccionista que había criticado públicamente Estrellas de Empeño por manipular el valor de artefactos, murió en un sospechoso accidente automovilístico en Utah. Las autoridades nunca continuaron con el caso. Luego, en 2020, un bloguero independiente que dirigía el sitio Mentiras de Peón, que cuestionó la ética del programa, afirmó por correo electrónico que Rick estaba involucrado en mucho más que simples acuerdos de empeño. Al cabo de un mes, la cuenta del blogger fue eliminada y el sitio desapareció sin dejar rastro. A pesar de estos extraños acontecimientos, el mundo exterior seguía viendo a Rick como la cara del éxito empresarial legítimo. Pero en realidad, el FBI ya había empezado a darse cuenta. Correos electrónicos anónimos comenzaron a llegar a su oficina regional del suroeste, advirtiendo de algo siniestro escondido debajo del piso de la casa de empeño. Los consejos iniciales fueron descartados como spam, pero pronto ganaron credibilidad cuando un empleado de logística que trabajaba para Estrellas de Empeño se adelantó. Según el denunciante, Rick tenía un pasaje privado que conectaba su oficina con un área secreta y prohibida en el sótano, un área no incluida en ningún plan oficial. Los paquetes llegaban semanalmente a la tienda, pero no tenían registros de envío y las entregas siempre se realizaban fuera del alcance de las cámaras de vigilancia. Curiosamente, a nadie se le permitió permanecer en las instalaciones después de las 10 de la noche, excepto a Rick, a quien a menudo se le veía trabajando hasta altas horas de la noche. La investigación del FBI reveló una verdad escalofriante. La vigilancia reveló múltiples ubicaciones externas vinculadas a Gold and Silver Pawn, incluido un almacén en Henderson, un motel abandonado en Arizona y un edificio sin identificar en El Paso, Texas. Se sospechaba que todos estos sitios formaban parte de una red de tráfico transnacional. Los registros financieros también descubrieron más de $5 millones en transacciones de criptomonedas no declaradas vinculadas a Gold y Silver Pawn, lo que generó sospechas de que la casa de empeño no solo se dedicaba a vender antigüedades sino también a lavar dinero. Cuando los investigadores se acercaron a finales de 2022, Rick se mostró evasivo e inútil y ofreció pocos detalles específicos, pero la investigación del FBI apenas había comenzado. Todo cambió a principios de 2023, cuando una llamada de un joven hondureño que había escapado del cautiverio bajo Gold and Silver Pawn cambió todo. Su testimonio fue el gran avance que necesitaba el FBI. Después de verificar su historia a través de datos de GPS e imágenes satelitales, descubrieron una red de rutas de tráfico de personas vinculadas directamente a la casa de empeño. El 15 de abril de 2025, el FBI lanzó una redada encubierta en el marco de la Operación Homebreaker. Lo que descubrieron en el sótano iba más allá de lo que pudieran haber imaginado.
Debajo de la casa de empeño no había un almacén, sino un complejo subterráneo oculto que albergaba a 17 niños en condiciones horribles. Los niños estaban desnutridos, traumatizados y sometidos a abusos indescriptibles. Además de las celdas de detención, los agentes descubrieron un alijo de artefactos robados de valor incalculable, valorados en millones de dólares. Los artículos, que van desde antiguas estatuas de Buda hasta pinturas sagradas perdidas, habían sido catalogados meticulosamente por los traficantes, y muchos de ellos figuraban en el registro de artefactos robados de la UNESCO. El sótano, que alguna vez se pensó que era una simple área de almacenamiento, se había convertido en un centro criminal, una operación tan vasta e insidiosa que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El descubrimiento marcó el comienzo de la investigación criminal más grande en la historia de los reality shows estadounidenses, rompiendo la ilusión del sueño americano que Rick Harrison había construido con tanto cuidado. La casa de empeño que alguna vez pareció un símbolo de éxito y ambición ahora era un monumento al engaño, la explotación y el crimen atroz. Los registros de vigilancia interna revelaron un patrón inquietante, documentando más de 200 entradas y salidas al sótano de la instalación durante los últimos 6 meses. La mayoría de estas actividades ocurrieron durante las altas horas de la noche. De manera alarmante, se registró al menos 12 personas accediendo al área utilizando tarjetas FID no registradas y dispositivos anónimos. Entre los visitantes más frecuentes se encontraba el propio Rick Harrison, quien realizó al menos 9 visitas, incluida una apenas 10 días antes de la redada. En una entrevista, un técnico admitió que todos los miércoles por la tarde se le había asignado la tarea rutinaria de comprobar el sistema de cámaras del sótano. Inicialmente había creído que esto era parte del mantenimiento estándar. Sin embargo, cuando revisó las imágenes de los niños encarcelados, la realidad lo golpeó como un trueno. No me di cuenta de que estaba manteniendo una prisión, confesó visiblemente conmocionado. Una auditoría financiera exhaustiva descubrió una revelación escalofriante: toda la operación del sótano se financió mediante transferencias de dinero complicadas y opacas. En el transcurso de 3 años, se canalizaron más de $7 millones a cuentas extraterritoriales. Estas transacciones, que involucraban antigüedades y criptomonedas, pintaron un panorama oscuro de transacciones financieras ilícitas. Según las pruebas, Rick Harrison era el propietario registrado de al menos 3 empresas fantasma con sede en Panamá, Vice y Malta, empresas que, sobre el papel, se suponía que se dedicaban a la consultoría de arte. Sin embargo, estas entidades solo existían en papel, sin empleados, ni funcionarios, ni operaciones legítimas. En respuesta a la creciente evidencia, el FBI se coordinó rápidamente con Interpol, Europol y agencias de inteligencia regionales, ampliando el alcance de la investigación a una operación global. Rick Harrison, alguna vez el célebre rostro de los reality shows, ahora figuraba como sujeto principal en una extensa investigación internacional sobre trata de personas y lavado de dinero, una de las investigaciones más grandes de su tipo en la historia moderna de Estados Unidos. Mientras el público estadounidense procesaba esta impactante revelación, lo que siguió fue aún más insondable. Los documentos incautados no solo expusieron una red criminal global, confirmaron que Rick Harrison había supervisado y ocultado personalmente las operaciones, incluso orquestando limpiezas de la escena del crimen para eliminar pruebas. Y cuando se enfrentó a pruebas abrumadoras, en lugar de guardar silencio como muchas celebridades antes que él, Rick Harrison decidió presentarse ante el tribunal, enfrentarse a las cámaras y confesar públicamente todo. La confesión de Rick marcó un momento crucial, no solo en el caso sino también en los anales de la televisión estadounidense. Ya no era el querido hombre de negocios ni la figura familiar que alguna vez había sido retratado. En el ambiente frío y estéril de la sala del tribunal, se presentó como un acusado, su rostro inexpresivo, su tono plano. Cada palabra que pronunció pareció traspasar los corazones de millones de personas que alguna vez lo habían admirado. Los engañé a todos, comenzó con voz firme. No era solo el presentador de Pawn Stars. Era parte de un sistema del que no podía escapar y decidí quedarme. Durante el interrogatorio de la fiscalía, presentaron una serie de pruebas condenatorias que mostraban una imagen clara de Rick Harrison como algo más que un simple participante pasivo. Él no era simplemente un engranaje de la máquina, era el cerebro. Orquestó directamente la logística de la trata de personas, el lavado de dinero y el contrabando de bienes culturales. Rick era responsable de gestionar los pagos, seleccionar socios para las transacciones y supervisar el transporte de mercancías, algunas de las cuales eran seres humanos, escondidos bajo la apariencia de antigüedades raras.
un conjunto de facturas, recuperadas de un servidor del sótano, enumeraban artículos con nombres en clave crípticos que, cuando se compararon con la base de datos de Interpol, revelaron que eran las iniciales de personas desaparecidas confirmadas. Entre los aspectos más siniestros de las operaciones de Rick estaba su uso de la web oscura para subastar lotes especiales para los ultrarricos. Estas subastas, que a veces presentaban antigüedades raras e imposibles de rastrear, en otras ocasiones eran fachadas para el tráfico de niños, que figuraban bajo la apariencia de artefactos culturales perdidos. Los cómplices de Rick habían construido una plataforma de subasta clandestina donde las ofertas comenzaban en no menos de $200.000. Las transacciones se realizaron utilizando Bitcoin o Ethereum, canalizadas a través de billeteras frías y blanqueadas a través de empresas fantasma en Panamá y Malta. Los documentos incautados en la oficina clandestina de Rick también revelaron grandes pagos realizados para garantizar la protección de la red, por un total de más de $1 millón. Estos fondos se dirigieron a personas influyentes dentro de agencias públicas en varios países, incluidos funcionarios de inmigración, agentes de control fronterizo y funcionarios locales en países donde la red de tráfico estaba activa. Hasta la fecha, al menos 7 personas han sido arrestadas por su participación directa, incluido un exjefe de la Unidad Internacional de Vigilancia de Productos de Arte. Rick Harrison no negó su papel en la autenticación de antigüedades de contrabando que ingresan a los Estados Unidos. Testificó abiertamente: examiné personalmente docenas de estatuas antiguas de Siria e Irak. Muchas estaban marcadas por cicatrices de explosiones, pero a los compradores no les importaba. Mientras fueran raras, estaban dispuestas a pagar. Esto corroboró el informe de la UNESCO, que confirmó que al menos 22 artefactos que alguna vez se exhibieron en Gold and Silver Pound figuraban entre los tesoros culturales desaparecidos de las zonas de conflicto. Sin embargo, el aspecto más escalofriante del testimonio de Rick tuvo que ver con el papel de la casa de empeño en facilitar una red internacional de tráfico de niños. En cada envío normalmente participaban 58 niños, introducidos de contrabando en el sótano a altas horas de la noche al amparo de la oscuridad, transportados utilizando equipos de vídeo y vehículos especializados. Los niños fueron identificados por nombres codificados como Venus Sutu, Zeus Minero Mask Sumerilla, referencias ocultas en registros que enmascaraban sus verdaderas identidades. La operación estuvo tan meticulosamente organizada que, según los expertos, sin datos internos y testigos vivos habría sido casi imposible diferenciar entre transacciones legítimas de antigüedades y tráfico de seres humanos. Rick reveló además que había organizado que estos lotes especiales fueran transportados al extranjero a través de canales de aviación privados, en colaboración con un socio de la industria de la aviación que ahora está bajo investigación. Estos vuelos, que nunca quedaron registrados en el sistema de la FAA, se disfrazaron de envíos de arte de alto valor, con escalas en países como los Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Singapur. La parte más desgarradora de la confesión de Rick llegó cuando dijo fríamente: una vez compré una niña por $100. Ella era de Filipinas. Nunca supe su nombre real, en el sistema, ella era simplemente el lote especial 4. La sala cayó en un silencio atónito. Varios miembros del jurado estaban visiblemente conmocionados, algunos llorando. El equipo de defensa de Rick intentó suprimir esta revelación, pero la verdad ahora salió a la luz y no había vuelta atrás. Rick Harrison, alguna vez considerado una figura querida, un símbolo del espíritu empresarial estadounidense, quedó expuesto por lo que realmente era: un cerebro frío y calculador que estaba dispuesto a sacrificar a cualquiera, incluidas vidas inocentes, para proteger su imperio. A medida que la investigación sobre trata de personas y lavado de dinero se acercaba a su conclusión, se desarrolló un giro impactante. El caso, que se había centrado principalmente en delitos financieros, de repente tomó un giro más oscuro, se convirtió en una conspiración de asesinato deliberada diseñada para silenciar a testigos clave. La víctima era Derek King, un empleado interno de Gold and Silver Pound que había estado en la empresa desde 2017 hasta principios de 2022. Derek había administrado el sistema de pagos clandestino y había adquirido un amplio conocimiento de las operaciones financieras ilegales de Rick. Después de su despido por violar las políticas de la empresa, Derek comenzó a comunicarse con abogados y periodistas, preparándose para exponer las actividades criminales que había presenciado. Apenas una semana antes de que presentara una denuncia formal, el cuerpo sin vida de Derek fue encontrado en su automóvil, estacionado cerca del aeropuerto de Henderson. Una sola herida de bala en la sien se había cobrado la vida. Inicialmente dictaminado como suicidio, el caso comenzó a desmoronarse cuando el FBI, que ya estaba vigilando a Rick,
señaló inconsistencias en el informe de la autopsia. La trayectoria de la bala no coincidía con la de un disparo autoinfligido y no había huellas dactilares en el arma. Las imágenes de vigilancia de las cámaras cercanas capturaron la figura sombría de una persona desconocida acercándose al auto de Derek alrededor de la hora estimada de la muerte, solo para que el sistema de la cámara se desactivara momentos después. Esta nueva evidencia llevó al FBI a reclasificar la muerte de Derek King como un asesinato premeditado. Mientras seguían las pistas, todas las pruebas apuntaban a una persona, Rick Harrison. Días después de ser interrogado, Rick, bajo la presión de sus abogados y las crecientes pruebas, confesó haber orquestado el asesinato. En el tribunal, declaró fríamente, si viviera, todo se derrumbaría. No podía permitir que eso sucediera. Esa escalofriante declaración marcó un momento crucial, solidificando la transformación de Rick Harrison de un ícono empresarial a un asesino. El asesinato de Derek King no fue un acto pasional sino una ejecución fría y calculada. Rick había contratado a un sicario profesional a través de un intermediario, un exdelincuente afiliado a pandillas mexicanas que tenía vínculos con la red de tráfico de niños. La operación, que costó aproximadamente $120,000, se pagó en criptomonedas, retiradas de una de las billeteras frías de Rick. Al sicario le habían dado instrucciones detalladas sobre la rutina de Derek y cómo simular la escena como un suicidio. Cuando el FBI descubrió una grabación de audio en el teléfono de Rick, una llamada con el intermediario en la que Rick decía, si habla, todo se convierte en cenizas. Cuídalo, límpialo, sin rastros, la sala quedó atónita en silencio. La fiscalía argumentó que esto no era solo una prueba directa del crimen, sino una ventana a la mentalidad despiadada de un hombre que alguna vez había sido un ícono nacional. La investigación no se detuvo ahí. Durante una búsqueda de documentos clasificados incautados en el sótano, los agentes descubrieron al menos otros 2 complots de asesinato que Rick había considerado seriamente. Uno estaba dirigido a un corredor de antigüedades que había amenazado con exponer el comercio ilícito de Rick, mientras que el otro estaba dirigido a un exmiembro del personal superior que había aprendido demasiado. Aunque estos complots aún no se habían llevado a cabo, los archivos incautados contenían planos detallados, mapas y estrategias mediáticas posteriores al evento, todo meticulosamente organizado. Ante esta abrumadora evidencia, Rick ya no pudo negar su culpabilidad. Superado por la creciente evidencia, admitió la mercantilización de las vidas humanas y las profundidades de su corrupción moral. Sin embargo, la confesión que resonó más fuerte fue la afirmación que había perseguido toda la investigación, una vez compré a una chica por $100. Ella era de Filipinas. Nunca supe su verdadero nombre, en el sistema, ella era simplemente el lote especial 4. La verdad, por más horrible que fuera, ahora era innegable. La escalofriante confesión, transmitida en vivo por la televisión nacional, resonó como una línea de un thriller distópico. Pero no fue una obra de ficción, fue una revelación de la vida real que dejó a millones de personas en un estado de conmoción e incredulidad colectiva. En ese momento, la narrativa cuidadosamente construida por el equipo legal de Rick Harrison quedó completamente destrozada. Ya no podía afirmar que era víctima de manipulación, ni podía fingir que no estaba al tanto de las oscuras actividades que se desarrollaban en el sótano de su casa de empeño. En cambio, la confesión pintó un retrato condenatorio de un hombre que no solo había fijado los precios y emitido las órdenes, sino que también había planeado meticulosamente la eliminación de cualquiera que se atreviera a exponer su imperio. Una vez querido como personalidad televisiva, Rick Harrison ahora se reveló como algo mucho más siniestro, un cerebro criminal que se había escondido detrás de una fachada cálida y amigable durante más de una década. Su transformación en una figura tan peligrosa fue aún más inquietante porque había sido ocultada por la misma persona que lo había convertido en un nombre familiar. Desde entonces, los expertos legales han descrito este caso como un ejemplo definitivo de crimen organizado, uno que fue impulsado financieramente, respaldado por una red internacional oculta e implicó horribles actos de violencia diseñados para proteger intereses poderosos. El castigo potencial que Rick enfrenta es asombroso, desde cadena perpetua hasta la pena de muerte. Dada la plenitud de su confesión, la probabilidad de recibir algún tipo de indulgencia parece prácticamente inexistente. Sin embargo, el impacto duradero de esta parte del juicio se extiende mucho más allá de la sentencia misma. Ha llevado a la sociedad a lidiar con una pregunta profunda, en la era de los reality shows, donde la frontera entre una celebridad y una persona real se vuelve cada vez más confusa, ¿cuánto de lo que vemos en la pantalla es genuino?
¿Cuántos horrores ocultos se esconden detrás de las sonrisas y los momentos guionados que con tanto gusto consumimos? Las narrativas que nos habían alimentado todas las noches, donde Rick Harrison pasó de ser un tesoro nacional a ser un enemigo público, fueron borradas en el instante en que se emitió su confesión. Una ola masiva de indignación resonó en las plataformas de redes sociales, los principales medios de comunicación y la vida cotidiana estadounidense. Rick, alguna vez conocido cariñosamente como el padre de Estados Unidos por su papel en Estrellas de Empeño, ahora recibió nuevos apodos aterradores: el monstruo del sótano, el niño vendedor y el asesino detrás de la cámara. En solo 48 horas después de la confesión, hashtags como almohadilla Not My Pawn Star y almohadilla Rick the Monster acumularon más de 12 millones de menciones en Twitter. Los vídeos de TikTok que reaccionan a sus confesiones acumularon más de 250 millones de visitas en la primera semana. Los foros que alguna vez estuvieron llenos de discusiones sobre antigüedades y momentos extravagantes del programa ahora se convirtieron en zonas de guerra donde los usuarios deconstruyeron pistas, criticaron a los productores y cuestionaron la ingenua confianza del público en los reality shows. Los vídeos uno al lado del otro de Rick, sonriendo amablemente en la pantalla, se yuxtapusieron con inquietantes clips de su confesión, creando un contraste escalofriante entre el hombre que los espectadores creían conocer y el arquitecto de un sufrimiento indecible. Pero no fue solo el mundo en línea el que estalló. Los principales medios de comunicación lanzaron lo que se convirtió en una de las investigaciones más exhaustivas de los últimos tiempos. Las principales organizaciones de noticias como CNN, BBC, Reuters, Al Jazeera, The New York Times y The Guardian dedicaron secciones enteras a cubrir lo que se conoció como el escándalo de Rick Harrison. Se invitó a expertos de todos los campos, profesionales del derecho, defensores de los derechos humanos y psicólogos, a brindar comentarios sobre la historia que se estaba desarrollando. Una de las preguntas centrales que surgió fue si el equipo de producción de Estrellas de Empeño había sido cómplice de las acciones de Rick. ¿Sabían la verdad detrás de escena, o habían sido ellos mismos víctimas, protegiendo sin saberlo una operación criminal? El impacto del escándalo en la industria del empeño fue rápido y severo. Las casas de empeño en las principales ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Chicago, que alguna vez se habían beneficiado de la inmensa popularidad del programa, informaron una fuerte caída en el negocio, y algunas vieron caer el número de clientes en más del 40% en solo 2 semanas. La Asociación Nacional de Corredores de Empeño, NAPBA, rápidamente emitió un comunicado tratando de distanciar a la profesión de las acciones desviadas de Rick. Sin embargo, el movimiento de boicot ganó fuerza, especialmente a medida que más personas presentaron acusaciones de prácticas turbias en tiendas afiliadas a la marca Rick. Los patrocinadores corporativos, alguna vez orgullosos de asociarse con él, cortaron sus lazos casi de inmediato. Una marca de automóviles líder que había patrocinado el Estrellas de Empeño Mobile Tour retiró su apoyo, mientras que una conocida compañía de seguros familiares eliminó todos los anuncios relacionados. Los servicios de transmisión como Netflix, Hulu y Discovery Plus comenzaron a eliminar episodios de Estrellas de Empeño desde sus plataformas, e incluso History Channel, la emisora original del programa, enfrentó una reacción pública. En un breve comunicado, expresó conmoción y tristeza, anunciando que Estrellas de Empeño sería suspendido indefinidamente mientras reevaluaban sus protocolos de producción. Quizás el efecto dominó más significativo del escándalo fue el creciente movimiento que pedía transparencia dentro de la industria de los reality shows. Activistas y defensores instaron al Congreso a investigar los reality shows que desdibujan la línea entre la marca personal y los proyectos comerciales. Plantearon una pregunta escalofriante: si Rick Harrison podía utilizar los reality shows para ocultar su imperio criminal, ¿cuántos otros hay por ahí, operando bajo el radar y aún sin ser expuestos? Para los millones de fieles seguidores que alguna vez adoraron a Rick, el impacto fue profundo. Era más que una simple estrella de televisión, para muchos, era como un miembro de la familia, alguien que había despertado el aprecio por la historia, las antigüedades y la cultura estadounidense. Las páginas de fans que alguna vez contaban con millones de seguidores se disolvieron en días. Youtubers que habían creado sus canales en torno a Estrellas de Empeño Content comenzó a publicar vídeos de disculpas sinceras, admitiendo que su mundo había quedado destrozado. Un creador, que había celebrado durante mucho tiempo la sabiduría de Rick, admitió: crecí con Estrellas de Empeño. Rick se sintió como un segundo padre para mí. Ahora siento que mi confianza ha sido aplastada. Los estudiosos de los medios ahora llaman al escándalo de Rick Harrison la mayor crisis cultural de la década, una que eclipsa incluso las controversias más destacadas que involucran a políticos, celebridades de Hollywood o magnates de la tecnología.
Rick no era solo una celebridad, era la personificación de la historia de éxito estadounidense, un hombre que surgió de orígenes humildes, utilizó su intelecto para construir una marca y se convirtió en un nombre familiar. Su caída en desgracia, por lo tanto, no fue solo su ruina personal, fue una pérdida colectiva para una sociedad que había depositado ciegamente su fe en las imágenes que vemos en la pantalla. Estrategia jurídica y batalla en los tribunales. A medida que las revelaciones sobre los oscuros actos de Rick Harrison se hicieron públicas, su batalla legal con el gobierno federal se intensificó, transformándose en una confrontación simbólica entre una figura pública deshonrada y el sistema de justicia. El equipo legal de Rick, formado por 6 abogados de alto perfil y un experto en comunicaciones de crisis, intentó presentarlo como víctima de manipulación, argumentando que no había pruebas directas que lo vincularan con los crímenes más atroces. El abogado principal, A.G. Alan Margrave, se dirigió a los medios y afirmó: «Mi cliente es un hombre de negocios, no un criminal». Fue arrastrado a una red oscura que escapaba mucho a su control. Rick Harrison nunca mató a nadie, nunca traficó con nadie. Era solo un peón en un juego mucho más grande. Pero esta defensa se desmoronó casi de inmediato ante las abrumadoras pruebas presentadas por la Fiscalía. El expediente del caso, que abarca más de 1800 páginas, incluía pruebas condenatorias, facturas, grabaciones de audio, datos de geolocalización, transacciones de criptomonedas y testimonios de más de 25 testigos, incluidos supervivientes de los mismos crímenes que Rick había orquestado. Una de las pruebas más escalofriantes fue un vídeo de vigilancia interna del sótano de Gold and Silver Pawn, que mostraba al propio Rick supervisando la inspección de un envío de carga viva. En el vídeo, se escucha la voz de Rick, confirmada por un software de reconocimiento de voz, dando la orden: «Asegúrate de que todo esté limpio antes de la entrega». El envío procedía de los Emiratos Árabes Unidos, y las imágenes granuladas, junto con un correo electrónico de la cuenta personal de Rick con el asunto inventario B confidencial, sin aduanas, sellaron el destino de su defensa. A lo largo del juicio, el caso de la Fiscalía se vio reforzado por poderosos testimonios de testigos, incluidos los desgarradores relatos de 3 niños que habían sido rescatados del sótano. Una niña, de solo 14 años, describió haber visto a Rick en el espacio oscuro y opresivo, identificándolo entre lágrimas como el hombre que la había tratado como un objeto, no como una persona. Fue el único momento del juicio que pareció quebrar a Rick, mientras se secaba una lágrima, pero muchos en la sala del tribunal dudaban si se trataba de un verdadero remordimiento o de una actuación calculada. La defensa intentó introducir factores atenuantes, señalando la problemática educación de Rick, la presión de la fama y la influencia corrosiva de los reality shows. Sin embargo, la Fiscalía los desestimó por considerarlos irrelevantes. Ninguna de estas excusas disminuye la responsabilidad de un hombre que orquestó y ejecutó una red criminal transnacional durante muchos años, dijo la fiscal principal Lisa Fairburn. Rick Harrison no fue manipulado, manipuló a una nación entera para que creyera en él. A pesar de los múltiples intentos de retrasar el juicio, destituir al juez e incluso apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos para juicios separados, el tribunal dictaminó que todos los cargos estaban interconectados y no podían separarse. Rick Harrison ahora enfrenta 13 cargos penales, incluidos tráfico transnacional de personas, asesinato organizado y lavado de dinero internacional. La sentencia propuesta varía desde cadena perpetua sin libertad condicional hasta la pena de muerte, según el veredicto del jurado. Según la ley federal, no existe posibilidad de reducción de pena en casos de crimen organizado con vínculos internacionales. La seguridad en torno al juicio no tenía precedentes. El Tribunal del Distrito Federal de Nevada coordinó con el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y equipos especiales SWAT para asegurar el tribunal. Cámaras de vigilancia monitorearon las instalaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se estableció un perímetro seguro alrededor del Palacio de Justicia. El acceso de los medios de comunicación estuvo estrictamente controlado y solo a periodistas seleccionados se les concedió autorización de seguridad de alto nivel. Aunque el juicio aún está en curso, la evidencia abrumadora y la reacción del público ya han dado forma a un juicio claro. Rick Harrison, que alguna vez fue el epítome del sueño americano, ahora es visto como la encarnación de la traición. La imagen que pasó años cultivando ha quedado irrevocablemente destrozada y el público ya ha decidido, debe pagar por la fachada que construyó y la oscuridad que creó. A medida que avanza la batalla legal, el imperio televisivo de Rick se desmorona.
Estrellas de Empeño ha sido retirado del aire, los episodios han desaparecido de los servicios de transmisión y todos los spin-offs relacionados se cancelaron a los pocos días de la publicación de la confesión. La oficina de Rick en Los Ángeles fue cerrada e incluso sus figuras de cera en Las Vegas fueron desmanteladas de la noche a la mañana. La Feria Internacional de Televisión, que alguna vez lo aclamó como estrella de reality de la década, le revocó el honor, calificándolo de error imperdonable. La caída de Rick Harrison no solo derrumbó su propio imperio, derribó toda una industria, millones de fanáticos devotos y un sistema de valores culturales que alguna vez fue admirado por muchos. El caso de Rick Harrison es una profunda advertencia sobre los peligros de vivir una doble vida, donde el costo de tal engaño es mucho más que una carrera empañada. Es una lección sobre el poder de la fama desenfrenada, las consecuencias de manipular la verdad y el precio de perder el alma ante las tentaciones de la riqueza y el poder. La justicia puede ser lenta, pero cuando finalmente llega, profundiza y desarraiga las verdades más oscuras. ¿Qué piensas sobre este caso? ¿Crees que Rick era inocente o fue todo parte de una actuación magistralmente elaborada? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te sorprendió, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima investigación que descubramos.